Hola, ¿qué tal? Bienvenido todo el mundo a este canal maravilloso y fantástico que busca compartir información para vivir mejor en todos los sentidos. En este sentido tenemos hoy la suerte inmensa de contar otra vez con la colaboración de María Martínez Gaspar, que ya ha colaborado varias veces con nosotros y hoy nos va a hablar de un tema fantástico: cómo perder el miedo a la muerte, conocer qué es la muerte real. Bueno, algunos datos sobre José María Martínez Gaspar. También se llama Yesod. Yesod es maestro de no dualidad según la vía del sivaísmo, tántrico de Cachemira, India, tantra loca de Abhinagupta y Kundalini Yoga, facilitador y acompañante al salto no conceptual, creador del método Despertar Natural, conferenciante y escritor de 2 libros sobre el tema. Los libros se titulan: el primero, Vivencias en la intemporalidad, palabras dictadas desde la nada, y el segundo se titula Caminando hacia el vacío, la belleza de lo insondable. Él imparte videoconferencias semanales del curso Metaconciencia 1, Despertando tu Potencial Oculto. Y también aquí debajo, él hace consultas personalizadas vía Skype y Zoom. Y también aquí debajo tenéis sus datos. Su página web, tumayorregalo.es, su correo electrónico, josemartinez9233@gmail.com, y su Facebook y su todo. Muy bien, José María, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días, Cristóbal. Muy bien. Aquí interesado en hablar sobre este tema, que, bueno, pues es uno de los axiomas principales que preocupan y que ocupan a la mente del ser humano, ¿no? Que es el resolver qué es la muerte y, 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 bueno, desmitificar ciertas creencias que tenemos en nuestro programa mental y tabúes que hay sobre el tema de la muerte, ¿no? Para Muy bien. eso, pues vamos a hablar y vamos a indagar en lo que es la muerte, en nuestras ideas que tenemos sobre ella, y vamos a intentar abrir un espacio, ¿no? Para que dentro de nosotros podamos de manera real, de manera experimental, conocer qué es la muerte, ¿no? Pero qué es en realidad, ¿no? No qué es lo que creemos o pensamos sobre ella. Fantástico, José María. Vamos con el asunto. Bien. En todo momento en nuestra vida, siempre, pues, desde que somos ya jóvenes, pues conocemos de forma indirecta lo que es la muerte, ¿no? De hecho, ¿quién no ha tenido, pues, una experiencia de muerte cercana alrededor suyo, de alguien que ha fallecido? Y esta experiencia, pues, ha quedado grabada mentalmente, ¿no? En la psiquis de la persona. Ya desde pequeños, pues escuchamos a nuestro alrededor, de nuestros padres, de las personas amigas, hemos leído sobre el tema de la muerte, la enfermedad, y hemos acumulado tanta información sobre este asunto que, en cierta medida, esta información ha creado una perturbación en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de enfocar. Podemos decir que si no conocemos realmente lo que es vivir plenamente, no podemos conocer lo que es realmente la muerte. ¿Por qué? Pues es un axioma básico existencial. Eh, Vivir plenamente significa vivir con intensidad, vivir de una manera activa, de una manera en contacto directo con la realidad, no a través de, pues, nuestras propias creencias, que en realidad son como estas gafas, ¿eh? Si yo me coloco estas gafas, pues me ayudan a ver, pero también hay ciertas gafas que sirven para polarizar la luz, dejar que cierta intensidad de luz entre dentro de nosotros, en nuestros ojos, y con estas gafas vemos el mundo. Y estas simples gafas son nuestras creencias. Entonces,
no podemos saber realmente lo que es la muerte si no nos quitamos las gafas de las creencias. Bien, en este sentido, pues yo escribí en mi primer libro algo sobre el tema de la muerte, que después he reflejado en un vídeo que podéis ver en YouTube, en mi canal, y del que os pasaremos al final un enlace si os apetece escucharlo. Me gustaría, antes de comenzar, recitaros un breve poema sobre la enfermedad. ¿Y por qué quiero empezar con este poema? Pues bueno, ya sabes que corren noticias no tan buenas, no tan positivas sobre el tema de la pandemia que se está sufriendo en el mundo con esta enfermedad que eh, llamamos, se le denomina coronavirus, que es una variante de la gripe y de la que hablaremos un poquito más sobre este tema de cómo poder superar o de alguna manera tomar nuestras medidas interiores para no entrar en contacto con este tipo de agentes patógenos que existen en el ambiente, que están ahí y que siempre han estado. No es que algo sea algo nuevo, novedoso, sino que la naturaleza, de alguna manera, nos está dando claves, nos está diciendo que existen seres, existe una conciencia a nivel microcósmico, microscópica, que tiene una inteligencia personal que se renueva y cambia. El ser humano también tiene que renovarse y cambiar si no quiere ser devorado por sus propias creencias acumuladas sobre temas de la enfermedad y la muerte. Y quería leeros lo que escribí sobre la enfermedad desde la perspectiva de lo que es la conciencia, ¿no? Porque en realidad, en el fondo de todos nosotros existe una luz interior que podemos denominar conciencia, ser, Dios, lo que queramos, y que sin ella pues no tenemos acceso a lo que es o interacción con la vida. Entonces, qué importante es, cuán importante es descubrir qué es esta conciencia, ¿eh? ¿Qué es esta conciencia que nos ha revelado, en primer lugar, el juego de la dualidad, y en segunda y postrer reflexión, si entramos dentro, podemos también ver que es la naturaleza intrínseca de la que estamos fabricados. Entonces, bueno, os voy a leer algo que surgió dentro de mí hace 3, 4 años sobre el tema de la enfermedad. Y os hablaré también de mi experiencia sobre el proceso de la muerte y la enfermedad, ¿no? Este poema dice así, se titula La enfermedad y en su cabecera dice: la humanidad está enferma, hasta el individuo más sano está enfermo. Y ahora os explico por qué le doy este enfoque. Dice así: al dar la espalda al ser, empezó la fiebre, el anhelo inútil para salir del aislamiento. En soledad perpetua, infértil por cierto, reclama el imperio perdido, ausente, indeciso, mirando en otros ojos la libertad perdida. Todo el mundo está enfermo, el tumor lo llevan dentro. Ese yo, con su fantasmal coloquio, que te habla sin cesar bellas palabras o reproches insensatos que te encadenan al tiempo. Pero tu enfermedad es tu camino, pues aunque mate al cuerpo, no tocará la esencia de la verdad que te acompaña y que jamás se ha ido. Bien, pues ya he identificado, la conciencia identifica como el verdadero problema, verdaderamente la enfermedad es la separación. Cuando existe este coloquio interno en el que hablamos con nosotros mismos, estamos dividiéndonos, ¿no? Y ese tumor que se llama yo o se llama ego es el que realmente está fabulando todo lo que son las creencias, todos los programas
de obsolescencia programada que existen en nuestro interior. Todas las creencias, todos los tabús sobre la muerte. Y hablo sobre la muerte igual que hablo sobre el sexo, igual que hablo sobre el dinero, igual que hablo sobre otras cosas. Entonces, este yo realmente es el que está, de alguna manera, proyectando todas estas incongruencias sobre la muerte. Ya decía don Miguel de Unamuno que sobre el hecho del nacimiento no tenía constancia ninguna. En su libro Recuerdos de niñez y mocedad, en el prólogo, decía que sobre su nacimiento solamente tenía conocimiento indirecto, ¿no? Le habían dicho que había nacido y le habían puesto un nombre. Y entonces él decía también más adelante, y sobre la muerte, uno intuye que será realmente igual, no tendrá conocimiento sobre ella, igual que sobre el nacimiento. Imaginaros que ese peso que llamamos mortalidad pudiera ser quitado de nuestros hombros. ¿Cómo sería vivir sin el temor a la muerte, no? ¿Cómo sería vivir realmente plenamente? Zambullirse en la vida, en una vida plena, en una vida abundante, en una vida satisfactoria. ¿Podemos nosotros imaginar eso? Si lo podemos imaginar, es posible. Bien. Si es posible, entonces es realizable. Simplemente tenemos que descorrer el velo y entrar dentro de esta conciencia, examinar esta naturaleza de la que estamos hechos, que es una naturaleza inmortal. Es una naturaleza que trasciende los sentidos normales, los sentidos del ser humano, los 5 sentidos. Entrar en un espacio de no tiempo es conocer realmente lo que es la muerte. Conocer realmente lo que es la muerte es vivir la vida plenamente. Os voy a leer también lo que escribí sobre la muerte, ¿no? Y dice así, dice, la muerte, vivir la muerte es un imposible, así como experimentar el llamado nacimiento. Lo que desaparece, tú nunca lo fuiste. Lo que ha nacido no te pertenece. ¿Pudiste tú elegir tu cuerpo? ¿Podrás elegir tu despedida de este mundo? Ninguno es propietario de nada. Simplemente vives de alquiler, lo sepas o no. Esta existencia es como un gran bazar donde lo que tú deseas puede ser materializado. Si buscas felicidad, puedes fabricarla, aunque tiempo no dure. Si deseas drama, todo se confabula para generosamente experimentarlo. La mente es una gran fábrica de sueños. Sí va danzando, creando y destruyendo el universo en cada instante. Todos los seres desean permanecer en esta malla, pero ella es un engaño. La muerte es el certificado final que renueva la vida siempre eterna. Puedes desencarnar sin saber lo que te muestro, o morir ahora, no al cuerpo, que es inocente de tus problemas, sino que si ahora explotas a todo el conocimiento adquirido, tu conciencia, agradecida, te mostrará su verdadero misterio, siempre visible, pero oculto por el miedo a un final que nunca ocurre. Solo existe la muerte aparente y esa es irreal. Bien. ¿De dónde viene este poema? Pues viene de una experiencia. Quiero enmarcaros un poquito de dónde surge todo, porque cuando escribí estas palabras, yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Y os cuento un poco para que sepáis un poco sobre mí, que con 40 y tantos años tuve un problema renal bastante grave que me detectaron y estuve con problemas, me tuvieron que ingresar rápidamente, tenía unas fiebres muy altas, dolores
muy acusados en la zona del estómago. Yo pensé que podía haber sido algún tema de apendicitis y tal, pero cuando llegué a urgencias, inmediatamente me metieron en un quirófano. Me metieron en el quirófano y me dijeron que era muy grave lo que estaba pasando, que tenía uno de los riñones colapsado y tenía el peligro de morir en 24 horas debido a una sepsis que se podía difundir por todo el organismo. Pues en ese momento, sinceramente, no sé si es que no tenía miedo o lo viví de una manera realmente distinta a lo que se puede vivir si te dicen que si no te operan te vas a morir, ¿no? Pero el caso es que entré en quirófano, estuvieron conmigo 1 hora y media y realmente en ese proceso pude observar que estaba feliz, realmente muy feliz. No sé por qué, pero no me sentí realmente ni solo ni abandonado ni triste, todo lo contrario, me sentí realmente lleno, feliz, muy, muy, muy contento, no sé por qué. Y desde ese momento perdí el miedo a la muerte. Una vez que me operaron y me dijeron que mi riñón, que estaba colapsado, tenía una inflamación como un balón realmente, estaba con una infección generalizada en el riñón que me estaba ocasionando graves problemas, incluso llegó un momento que deliraba mentalmente, no sabía lo que me ocurría, pues, pues pude percibir claramente de que lo que me estaba ocurriendo le estaba ocurriendo a este cuerpo, pero que a mí no me estaba ocurriendo nada. Eso fue una sensación que tan excepcional, nunca había tenido este tipo de experiencia y curiosamente los médicos estaban asombrados, ¿no? Porque 15 días más tarde salí del hospital y no me dieron una explicación de qué es lo que me había ocurrido. Vieron que tenía esta infección, que mi riñón se había inflamado, que tenía una hidronefrosis y pensaron que era pielonefritis, es decir, una piedra que tenía en el riñón, lo que había ocasionado todo este problema. Pero después empezaron a analizar todas las muestras y vieron que no era pielonefritis, que sencillamente el riñón había dejado de funcionar y que, bueno, pues que tendría que someterme a revisiones cada 6 meses porque seguramente tendría que al final quitarme este riñón o llegar a diálisis, etcétera, etcétera. Bueno, pues a día de hoy, años más tarde, mi riñón está normal. No tengo rastros de esa enfermedad en absoluto. No he ido a revisiones en absoluto y me encuentro perfectamente. ¿A qué se debe eso? Algo ocurrió que se desactivó todo lo que es el proceso de enfermedad. Y ese algo que ocurrió fue una experiencia que trascendió realmente el tema circunstancial, el tema de la enfermedad, el tema del cuerpo. Y fue una visión clara y lúcida de que esta conciencia que está detrás de todo ello está ahí siempre permanentemente. De hecho, cuando ya después de esta enfermedad y mi recuperación en la cama me acostaba por las noches, a mí me gusta siempre recapitular las cosas que hago durante el día, transformarlas y darles mi toque personal con la imaginación. Me puse a meditar y entré en un estado en el que estaba entre sueño y vigilia y pude observar toda la noche que había una luz detrás, o sea, una luz por encima mía que estaba siempre observándome. Estaba ahí permanentemente, pero es como una especie de luz que
que no entra a dilucidar si está bien o está mal. El cuerpo estaba acostado en la cama, totalmente relajado, con una paz tremenda, y el cuerpo reposaba en la cama y esta luz estaba observando a este cuerpo con una especie de amor o sensación de plenitud total. Entonces, desde ese momento fui consciente de que morir no es lo que nos han contado. Morir no es el sufrimiento. Morir no está asociado con la palabra dolor. El dolor es algo que viene en el cuerpo, pero si nosotros desactivamos nuestras creencias sobre la muerte, si nosotros nos preparamos para morir conscientemente, si nosotros estamos dispuestos a morir conscientemente a este yo que nos está de alguna manera manipulando, a todos estos programas que están ahí, de alguna manera boicoteando nuestra felicidad y nuestra plenitud, podemos acceder, como podemos acceder a este estado en el que tenemos una visión de la vida totalmente distinta. Desde ese momento, el tema de la muerte para mí dejó de ser una preocupación, dejó de ser una pregunta en el aire, para convertirse realmente en algo con lo que se puede convivir, y no realmente convivir, sino disfrutar y reírse, ¿no? de todo esto. Tuve una segunda experiencia también, eh, bueno, de una segunda operación que vino más tarde, pero ya esto eh, fue una operación de apendicitis, y realmente os puedo decir que estando en el quirófano yo me reía, ¿no? Antes de que me pusieran la anestesia, y mientras me ponían la anestesia yo disfrutaba de esa operación. ¿Cómo puede ser eso? Me preguntaba yo a mí mismo, ¿cómo puedo estar tan feliz? Y realmente uno está feliz porque conoce que realmente todo esto que ocurre es simplemente una especie de sueño que está ocurriendo en el espacio mental del individuo, porque la conciencia no sufre absolutamente nada. Cuando nos aferramos a esta conciencia, cuando realmente indagamos dentro de nosotros mismos la veracidad de nuestras propias ideas, podemos llegar a descubrir que existe algo más allá de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que nos han dicho, de lo que estamos escuchando en el ambiente, que está iluminando todo lo que es la realidad de la persona. Años más tarde, entré en contacto con personas con las que he hablado sobre el tema de la muerte, entre ellas Antonio Gómez Martín, que es paisano mío, es de Extremadura. Hemos tenido alguna videoconferencia, él pasó por algo similar, y todos coincidimos en que por encima de lo que es la experiencia personal, de cómo vivimos el hecho de nuestra cercanía a la muerte, pues todos tenemos un hilo en común, que es que esa experiencia transforma las vidas para bien, para todo el mundo. Pero siempre desde... Antonio no tenía ningún tipo de conocimiento sobre este tema espiritual y le llegó de repente, fue muy impactante. Pero en el caso mío yo tenía ciertas ideas, ¿no? sobre la espiritualidad, sobre el ser, sobre lo que es la enfermedad, sobre lo que es la muerte. Y todo eso cae por sí mismo cuando una experiencia de este tipo pues llega a tu vida, ¿no? Por eso desde aquí quiero animar a las personas que están sufriendo enfermedades, personas que le tienen miedo a la muerte, a que puedan arrojar todas estas creencias
indagando realmente en estas cuestiones, en estas preguntas, y que se acerquen a este tipo de diálogos, de satsans, de enseñanzas, entre comillas, porque no hay nada tampoco que enseñar, sino de estos mensajes, quizás, porque yo me considero más un mensajero que alguien que puede dar lecciones sobre algo, sino que vengo a compartir con todos vosotros esta experiencia que creo que siento que puede abrir un espacio de paz, de positividad en las vidas. Este tema, bueno, pues yo en concreto, cómo superar el miedo a la muerte, pues surgió en la medida que ahora estamos hablando mucho sobre las pandemias, la pandemia que está asolando el oeste del mundo, ¿no? En China, y que se está extendiendo por el mundo. Bien, pues el coronavirus como tal es un virus que ha mutado y que, bueno, parece ser que está causando mucha alarma social. Simplemente mi consejo, en este caso, para las personas que tienen temor o que están entrando en contacto con este tipo de información, es que enfoquen su atención en el ser, ¿no? Enfoquen su atención en el ser y que entren dentro de este espacio, de meditación, de donde podamos empezar a vibrar por encima de lo que es el temor. El temor, el miedo, tiene su propia vibración, tiene su propia frecuencia. Entonces, estos virus están vibrando en una frecuencia determinada y cuando encuentran esa frecuencia dentro del ser humano, que es como la llave y la cerradura, se van a acoplar para entrar dentro y hospedar dentro de cada una de esas personas, de esos organismos. ¿Cómo es la manera de cerrar la puerta a este tipo de virus? Bueno, hay que ser sensato. Lo primero es tomar las medidas que nos están diciendo por los medios de comunicación. Entre ellas, no entrar en contacto en sitios cerrados donde haya personas que puedan estar infectadas por ello. Eso es sensatez, sentido común. Lavarse las manos, ya sabéis, todas estas recomendaciones que están haciendo las autoridades para, de alguna manera, evitar que se pueda expandir el foco. Pero por otro lado, nosotros tenemos herramientas también internas, ¿no? Y estas herramientas confluyen todas en entrar dentro de nosotros, descubrir e indagar sobre la naturaleza del ser y meditar realmente en en este espacio que tenemos dentro de nosotros que se llama conciencia, que vibra en una frecuencia superior y que nos ayuda realmente a expandir nuestra positividad. Estando felices, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir, negando nuestros sentidos y entrando en ese espacio de confortable de confortabilidad y de expansión, estos microorganismos no deberían de entrar dentro de nosotros, ¿vale? No te escucho, Cristóbal. Muy bien, José María. Me parece muy coherente, muy fantástico todo esto que dices. Ya la ciencia médica a la que tanto tenemos que agradecer y los avances médicos hacen que vivamos más tiempo y que muchas cosas que ahora antiguamente eran difíciles ahora son fáciles.
Una de las cuestiones que, como ejemplo sencillo que siempre se pone, es que llega un compañero al trabajo, un centro de trabajo donde hay 20 personas, llega un compañero con constipado y estornuda, ¡ah, achus, 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 achus! Entonces la ciencia médica ya sabe cómo se transmite ese constipado, ¿no? Al día siguiente o a los 2 o 3 días, pues hay 5 compañeros contagiados por ese constipado, ¿no? Lo que la ciencia médica no ha descubierto todavía es por qué, si eso es un virus, esto que al estornudar se transmite, tal, ¿por qué no los 20, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? Esto es un poco el fondo de la cuestión que creo que tú has tocado muy sabiamente, muy bien enfocado. O sea, ya sabemos cómo se transmite, pero ¿por qué esa transmisión no llega a unos sí y a otros no, verdad? Bueno, pues esto Mm, tiene mucho que ver, tal y como tú bien dices, con estar enfocado a tu ser, tener una vibración concreta de miedo o de otros tipos que encaja con determinados virus, lo mismo que una cerradura encaja con una llave. Y bueno, como resumen de todo esto, pues por supuesto que morir no es lo que nos han contado. Esa es una de las frases más bonitas que he oído yo últimamente, que acabas de mencionar en esta charla. A mí me ha parecido fantástico todo lo que nos has dicho. Todas nuestras creencias son como gafas que nos hacen ver unas cosas sí y otras no, ¿no? Depende del tipo de gafas que te pongas. Por lo tanto, lo que te interesa es ponerte las gafas del amor, de la verdad, de la unidad. Bueno, es que a mí me cuesta mucho decir la unicidad, ¿no? Pero claro, el concepto de la no dualidad no, no es la unidad, sino es más bien la unicidad. Pero bueno, ha sido fantástico, José María. No sé si quieres añadir algo más para terminar o si te he interrumpido a medias o si ya habías acabado. Como has dejado ahí un espacio, he dicho, ¡pum!, me meto. ujú. Bueno, fortalecer este espíritu es realmente la vitamina esencial, ¿no? Que necesitamos para, para crear digamos, una cápsula de seguridad en nuestro entorno, para mantener un nivel de energía alto, fortalecer nuestro sistema inmunitario. Por ejemplo, la artemisa es una planta que puede ayudar a fortalecer el sistema inmunitario y tomar nuestras medidas de precaución, seguir nuestra vida normal y poder evitar estos focos de contagio en la medida de lo posible, tomando nuestras medidas sensatamente, con sentido común, pues es también algo que está eh, que se puede aplicar. Es decir, nosotros dentro de nuestro pequeño ámbito, de nuestro ámbito personal, circunstancial, pues, pues podemos, tenemos que seguir con nuestra vida normal. Y cuanto menos escuchemos sobre este tipo de noticias, mejor. Es decir, sí, es bueno que tengamos una información, pero que no nos obsesionemos con ella. Es decir, hay personas que cogen esta información y sabemos que le dan vueltas y vueltas y vueltas y caemos, hay personas muy aprensivas, hay personas que ven algo o alguien que está tosiendo y ya enseguida pues piensan que pues pueden estar infectados. Bien, pues desactivar estas impresiones, ¿no? Estas opiniones, porque los hechos van por un lado, las opiniones van por el otro. Nosotros, si tenemos que hacer algún trabajo, y esto lo pongo entre comillas porque no es un trabajo, eh, o, o fortalecer una actitud, es la actitud de mejorar nuestro sistema inmunitario, mejorar nuestra relación con el ser, mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Y en este sentido, la vida va a fluir y no va a encontrar los obstáculos, no va a dar las oportunidades a que ningún agente patógeno pueda entrar dentro de nosotros. Igual que hablo de agentes patógenos, estos agentes patógenos que toman forma son sencillamente formas mentales. Es decir, son formas mentales que la conciencia ha creado pues producto de la mente individual del ser humano. Cuando tenemos pensamientos de odio, pensamientos de destrucción hacia otros, queremos, pues la conciencia pues crea estos organismos que están ahí latentes, porque la dualidad es esto.
La dualidad es creación y destrucción. Entonces, estamos viviendo unos tiempos difíciles en el sentido de que son tiempos en los que hay muchos cambios. Adaptarse al cambio, tener esta actitud de poder surfear por encima de lo que es la tempestad, de las circunstancias, pues es una recomendación que os hacemos desde aquí, que yo os puedo expresar, y que Dios, la vida tal como nos la presentan, es decir, aprovechando los mejores momentos, surfeando por encima de las circunstancias negativas y investigando en esta naturaleza del ser que realmente no nos damos cuenta, pero sin conciencia, que es el ser humano, sin el ser que es el ser humano. Esta conciencia, el cuerpo no sería nada, sería un muñeco. Se va la conciencia de nuestro cuerpo y caemos. Es decir, realmente la muerte es lo que llamamos muerte en el ser humano, es simplemente que esta conciencia se ha ido de nosotros, el prana se ha ido, ¿no? Pero la conciencia está ahí permanentemente. Y eso hay que descubrirlo. Cuando uno descubre que esa conciencia permanece inalterable y siempre ha estado ahí, pues entonces todo lo que es, no tiene que hacer ya ningún trabajo, ya está hecho, ya lo sabe, ya lo ha entendido, ya lo ha comprendido a nivel existencial. Pero no hace falta vivir una experiencia de muerte para entender esto. Pues por eso desde aquí yo os animo a que entréis dentro de vosotros, descubráis esta naturaleza, que esta naturaleza es dicha, es Sat, Chit y Ananda, es decir, es verdad, es conocimiento y es felicidad. Entonces, esta es la naturaleza del ser humano. Por eso sufrimos cuando tenemos una enfermedad, porque nos desviamos de nuestra propia naturaleza. La enfermedad es sencillamente el indicador de que nos estamos desviando de nuestro propósito vital. Entonces, pues vamos a nuestro propósito vital, podemos hacerlo eh, sin que nuestra vida corra peligro, nuestra vida física, ¿vale? Nuestra vida psíquica. Muy bien, José María. Ha sido fantástico. Muchas gracias por esta explicación tan maravillosa. También otra de las palabras que has dicho antes es, al dar la espalda al ser, aparece la enfermedad. Tenemos que entender que toda enfermedad es mental, ¿no? O sea, y que esto, como tú bien decías, no tiene nada que ver con que tengamos cualquier complicación física, entremos en una operación, nos morimos en la operación y eso, ¿qué más da? Si lo único que tienes que hacer es conectarte con tu ser y experimentar esta plenitud y esta espiritualidad. Bueno, José María, ha sido fantástico. Muchas gracias por hablarnos del coronavirus, porque esto de la alarma social es algo que no le interesa a nadie social. No le interesa. Eso de la alarma social te coloca en una vulnerabilidad, te bajan las defensas y te coloca vulnerable al virus. Y también, de alguna forma, he querido entender que yo creo recordar que lo he leído en alguna otra parte, tal y como tú decías, que los virus son cosas de la biología, de la combinación entre la biología y la espiritualidad, que nos animan a adaptarnos a los cambios. Los virus son como empujones que nos dan. ¿No te estás adaptando al cambio? Toma el virus aquí a recordarte. No sé si he leído algo en biodescodificación, pero bueno, me suena que los virus son nuestros amigos hasta en esos momentos de fiebre grave, que incluso puede tener un desenlace grave, ¿no? Pero siempre todo esto es para nuestro bien. Bueno, no me quiero enredar porque yo me enredo, tú te enredas, yo me enredo, tú te enredas y aquí no acabamos. Sí, Pero algo de los virus tienen que son nuestros amigos aun cuando nos están atacando. Lo mismo que el ego realmente nos coloca en la incomodidad continua, porque desde la incomodidad actuamos para nuestro bien más fácilmente que desde la comodidad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, así José es, María. Cristóbal. Así es, de los virus también aprendemos. Los virus son nuestros amigos, aunque nos De lleven... todo aprende. Una persona que está despierta a este tipo de conocimiento
aprende de todo. Aprende de tanto de lo que está catalogado como malo o negativo, porque nos está dando algo, nos está mostrando algo, nos está diciendo, mira, si yo sigo por aquí, es como una señal de stop, ¿no? Y entonces, pues cuando vamos circulando, pues nos ponen señales, vaya usted a 40, vaya usted a 50, no pase de 100, dirección prohibida. Bueno, pues ya sabemos, dirección prohibida. Pero si Eso es no lo que nos sigues las están diciendo, señales, por ahí no tenemos que ir, nos pero si están no dando. sigues las señales, entonces, Claro, efectivamente. Y los demás simplemente son espejos para decirnos lo que, bueno, pues lo que hay que hacer en algunos casos y lo que no hay que hacer, pues en otros casos. muy bien, ha sido un placer, muchas gracias. Espero verte por aquí pronto otra vez compartiendo tu sabiduría con el mundo a través de este canal. Os Muy bien. recuerdo que José María Martínez Gaspar, también llamado Yesod, también tiene su propio canal de YouTube. Así que todas estas cosas maravillosas que nos comparte aquí, también podéis ver muchas en su propia página web, en su canal de YouTube. Toda la información de él la tenéis aquí abajo. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Gracias, Hasta Felipe. pronto, Cristóbal, y un saludo a todos. Chao, Adiós. chao.